¿Qué es la cultura? La literatura. ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó: sección Conociendo el Arte con Carlas Folch, en el que vamos a hablar de algo que a mí personalmente y a Ana yo sé que también le gusta mucho, la fotografía como arte, ¿no? De haberlo sabido hubiese ido con más cuidado, ¿eh? Cuando te propuse. No, pero soy un absoluto desconocedor. O sea, me gusta, pero no tengo ni idea de nada de lo que me has enviado. Así de sencillo, ¿sabes? Como todo hay que rascar un poquito en la vida. Y al final yo creo que la cultura, o básicamente ser culto, es simplemente tener un poquito de interés y adentrarse y no tener miedo. Simplemente ser curioso y comenzar a investigar un poquito. Totalmente de acuerdo. Además, la primera pregunta que yo tengo apuntada y que es la que a mí me siento curiosidad es si se puede considerar la fotografía como un arte. Bueno, mira, yo cuando te propuse el tema, venía a cuento de que visité París simplemente por pura casualidad y coinciden, yo creo que todavía están allí, dos exposiciones, dos antológicas importantes o muy importantes. Una es de Cartier-Bresson, que bueno, ya lo comentaremos, pero bueno, se le conoce, digamos, como el Rafael de la fotografía, o bueno, en el Centro Pompidou, en el Beaubourg, donde había la exposición, se veía una foto suya y abajo decía el ojo del siglo. Y la otra gran exposición que hay en París, y esta sí que no creo que venga a España, es la de Robert Mapplethorpe. Y aquí tenemos otro planteamiento absolutamente diferente de la fotografía. Por eso consideré que valía la pena hablar un poquito de ellos, y al mismo tiempo que hablas de dos fotógrafos, uno más artista y el otro, digamos, fotoperiodista, un poco rascar e ir, digamos, indagando de por qué la fotografía es lo que es y qué relación tiene con el arte, que es poco en un principio, como verás, y después es mucho. Yo me voy a ir un poquito más allá y te voy a preguntar si la foto es arte, la fotografía es arte, ya te lo he preguntado. ¿El fotoperiodismo se podría considerar también arte? A ver, fotoperiodismo es básicamente la aportación de material gráfico que se hace, la primera vez que se hace a mediados del siglo XIX, en 1850, un periódico de Nueva York publica por primera vez una fotografía. Y en el caso, por ejemplo, de Cartier-Bresson, el tema es ambiguo, en el sentido de que seguramente ningún fotoperiodista en la actualidad, y él mismo, que es, digamos, el padre del fotoperiodismo, uno de los padres, nunca lo consideró arte. Y esto incluso lo podemos ver reflejado en que la Fundación Cartier-Bresson es muy importante, pero de hecho cada año se siguen editando sus fotografías, y sus fotografías son auténticas obras de arte. Después un poco explicaré lo que tienen de especial, pero no suben de precio, a pesar de que estamos hablando de 3.000 a 6.000 euros, y no suben de precio porque el mismo Cartier-Bresson consideró que la fotografía era industria, y nace como industria. Bueno, ¿y quién era este Cartier-Bresson? Bueno, Cartier-Bresson es un señor francés que nace a principio de siglo. La fotografía había, digamos, nacido unos 40, 50 años, a mediados del siglo XIX. Y este señor estudia Bellas Artes, y entonces en un momento de su vida apuesta por la fotografía.
Y entonces en un momento determinado él se codea con todos los que iremos viendo, y cualquiera que mire en internet sus fotografías podrá ver una serie de muchas series, la mayoría de las cuales transcurren en la parte asiática, pero después hay un montón de retratos de celebridades, básicamente escritores y artistas. Él los conoció a todos en su época, pero fue Paul Aragón el que le dijo: mira, en vez de dedicarte a la fotografía como arte, y esto había existido y existió en un principio, pero fue una rama de la fotografía que desapareció, que es el paisajismo, que desapareció, que son aquellas fotos que vemos difuminadas. Le dijo: mira, lo que tienes que hacer es dedicarte al fotoperiodismo. Entonces, a partir de este momento, Cartier-Bresson cogió un par de Leicas que tenía y se fue a África a hacer fotografías, y a partir de ese momento comenzó a dar vueltas por el mundo. Me apuntas aquí que es el fundador del conocido como Magnum, ¿no? Sí, la agencia Magnum seguramente es la agencia que tiene más prestigio, y solamente mirar unos cuantos nombres de los fundadores, como Seymour o como Robert Capa. Robert Capa es un fotógrafo especializado en guerra, murió en Corea al pisar una mina, y tenía un lema que era bastante divertido, que decía que si las fotos no eran buenas es que no estabas lo suficientemente cerca. De Robert Capa seguramente el público en general lo conocerá por el Salvar al soldado Ryan, que toda la parte, digamos, del desembarco él la hizo con la primera ola de soldados americanos, y explica en un diario de que estuvo más de media hora sin poder moverse en una de las aspas de la playa, de alguna de las playas de Normandía, no recuerdo cuál estuvo, sin poder moverse, y viendo cómo los soldados americanos iban bajando y los iban ametreando desde los búnkeres alemanes. Bueno, esto es el fotoperiodismo, y hoy sigue siendo igual de peligroso. Cada año organizaciones de periodistas hacen un poco el listado de la gente, de los periodistas que van muriendo en los conflictos bélicos, y la verdad es que cada día tienen, sobre todo después de la guerra de Vietnam, tienen su oficio más complicado, pero es que hoy en día la verdad es que mueren muchos de ellos. Seguramente estará equivocado, pero Robert Capa fue el que realizó la fotografía de la guerra civil española, de aquel, guerrillero, ¿no? De aquel soldado republicano. Que le acaban de disparar, y en el momento del impacto de la bala en el cuerpo del guerrillero, él tomó esa instantánea, que es una de las más famosas de la guerra, sin duda. Yo creo que seguramente es la fotografía de guerra más impactante, más importante, más icónica, porque de alguna manera cuando comienza la fotografía, y por aquí engarzo un poco con tu primera pregunta sobre el arte, cuando la fotografía nace hay una cierta necesidad de lo real, y a pesar de lo que nos pueda parecer, y esto simplemente es un pensamiento que tenemos, una idea que tenemos anacrónica, la fotografía en su momento nace como industria. O sea, el gobierno francés se hace con la patente indemnizada Guerre y Nips, y hace la patente pública. Entonces, a partir de este momento, la fotografía, digamos que puede cualquiera fabricarlo. Y, por ejemplo, en la Exposición Universal de 1855, el invento fotográfico está dentro del pabellón de industria. El tema que os comentaba, la fotografía no acaba con la pintura, acaba con los retratos de la pintura. Eran bastante en todo el siglo XVIII, siglo XIX, lo que se acostumbraban a hacer era retratos de la gente, y se hacía a través de la pintura. La fotografía lo primero que acaba es con este nicho de mercado. Claro, porque por lo que entiendo que quieres decir, los pintores tuvieron miedo a la fotografía, o los amantes del arte tuvieron miedo en algún momento de que la fotografía pudiese frenar a las personas que pintaban cuadros. Bueno, yo creo que es la fotografía no se entiende sin la pintura, y la pintura seguramente no se entendería sin la fotografía. De alguna manera, la fotografía nace como industria y sigue siendo industria, y seguramente solo a partir de los años 60, 70, y aquí quizá podemos relacionar el tema con la exposición de Robert Mapplethorpe, que es un fotógrafo, pero de alguna manera es un artista, y él se considera un escultor. Si vemos cualquiera de sus fotografías, sobre todo de
personas de color o son esculturas clásicas. Él tiene una cita muy conocida y es que la pintura, él no comenzó haciendo fotografía, pero su forma de mirar es previa a la fotografía y posterior a la fotografía. Hablando de Robert Mapplethorpe, me haces un apunte que vendría a decir que este fotógrafo era el Andy Warhol de la cultura pop de entonces, ¿no? De lo que era el Andy Warhol como pintor, ¿no? Pues lo era para la fotografía. Él se convirtió al final de su vida, él murió a los 40 y poco años de SIDA, se convirtió en una auténtica celebridad. En la exposición de París o en cualquiera de sus libros puedes ver todos los encargos que él hizo Vogue y te puedes encontrar desde, desde Richard Gere hasta la directora de Vogue de su época, artistas, actores, actrices, políticos, pero lo importante y para mí que es interesante resaltar es tanto Cartier-Bresson como Robert Mapplethorpe. Se diferencian en más de 40 años. Mapplethorpe nace mucho más tarde y los dos estudian Bellas Artes y Cartier-Bresson nunca dejará de decir que realmente se aprende se aprende a fotografiar mirando cuadros, ¿no? Y yendo a los museos. Mapplethorpe tuvo la suerte, él era íntimo de Patti Smith, de la actriz, y en un momento de su vida decidieron que se trasladaban al Hotel Chelsea. A partir de ahí conocieron a Warhol y todo el mundo que fue la movida en esa época, en los años 60, 70, la movida de Nueva York, y él fue una parte esencial. De alguna manera, a partir de cuando cumple los 30 años comienza cuando ya tiene el prestigio y tiene una técnica muy depurada, porque de alguna manera lo que intenta es plasmar las esculturas de la antigua Grecia con un tinte homoerótico muy importante. Comienza a hacer intenta comenzar a introducir todo lo que es el mundo que hoy no sé si lo consideramos la pornografía en el mundo del arte, y se producen varios escándalos también muy divertidos que seguramente hoy en día no sorprenden ni chocarían a nadie, pero que en aquella época fueron motivo de ríos de tinta. Antes de entrar en esta censura que comentas, me gustaría hacer un pequeño apunte, y es que estas fotografías que hablamos y que se pueden ver en cualquier parte de internet, no existía Photoshop, no existía ninguna aplicación de ordenador que las retocara, sino que eran ellos mismos de una manera analógica, con filtros o con retoque de la cámara, que conseguían esos efectos, ¿no? Sí, exacto. A ver, Cartier-Bresson está tocado por la mano de Dios y tiene un centenar de fotografías que son obra maestra. Engarzando un poco el tema con Ronin, te diré que cuando se crea la cooperativa que es Magnum y 4 o 5 fotógrafos deciden vender las fotos y tener la propiedad y el copyright de las fotos, en lugar de que sean las revistas y los periódicos que tengan los derechos sobre sus fotografías, Cartier-Bresson se queda primero comienzan siendo 4 y Cartier-Bresson se queda la parte de Asia. Él se casa con una chica, creo que es de Indonesia, y a pesar de tener una visión tan material y tan materialista sobre la fotografía, que no considera arte, como decía, se van haciendo reediciones continuas de sus fotografías. Él tiene una teoría porque como te comentaba, él forma parte del núcleo cultural de su época. Él hará fotografías a Matisse y será amigo de Matisse, hará fotografías de Aragón y será amigo de Pablo Aragón. Él tiene una teoría que se llama el instante decisivo. Él comentaba que para hacer una fotografía se tenía que conectar la cabeza, el corazón y el ojo. Y tenía que ser una fotografía en la que el fotógrafo, de alguna manera, fuese capaz de cuadrar lo que estaba viendo, porque de alguna manera cuando tú fotografías el mundo lo que haces es recortarlo, pero el fotógrafo dejaba de existir. Si extrapolas un poco este pensamiento que él escribe un pequeño opúsculo sobre él,
y piensas en lo que significa el budismo zen, estamos hablando básicamente de esto. O sea que se parece una pequeña contradicción, pero un fotógrafo que consideraba su trabajo como un trabajo día a día y simplemente él salía a la calle a cazar a sus motivos, tiene un pensamiento sobre la fotografía muy, muy espiritual. De hecho, si me permites, si quieres, puedo leer la teoría, que es lo que me has pasado tú, que dice, es lo que él comentaba, ¿no? La cámara no es para mí más que una libreta de apuntes, el instrumento de la intuición y de la espontaneidad, el maestro del instante que en términos visuales cuestiona y decide a la vez. Para significar el mundo es necesario sentirse implicado con aquello que se ha recortado en el visor. Esta actitud exige concentración, sensibilidad, un sentido de la simetría. Por una economía de medios y sobre todo olvidándose de uno mismo se alcanza la simplicidad de la expresión. Conociendo el arte, con Carlas Folch. Y ahora la pregunta que yo creo que no vas a poder contestar. ¿Cómo se consigue llegar a esto? ¿Cómo se consigue hacer como hemos dicho que se llama? El instante decisivo. El instante decisivo. Mira, te contestaré con otra cita que proviene de un libro que se llama El arte zen. El arte de disparar la flecha y el zen. Es de un filósofo alemán de la escuela de Heidegger, fue uno de los discípulos de Heidegger, y deviene explicar cómo los artes marciales en Japón, después de la época Shogun, que es la Edad Media, se siguen cultivando y se siguen cultivando desde un punto de vista espiritual, y es el arquero, y esto lo podemos ver un poquito, a pesar de la crítica de Jesús Palacios, un poquito en El último samurái, no es solamente disparar la flecha, sino es convertirte en flecha. Claro. Lo que decía que el famoso anuncio de To Be Water, My Friend, ¿no? Exacto. Que tanto la gracia nos hizo, pero que en realidad estaba hablando precisamente de ese tipo de cultura. Es un pensamiento simple, pero a la vez es absolutamente profundo. Claro. Y Cartier-Bresson, y yo creo que quien le interese y nuestras palabras puedan picarle un poquito la curiosidad, que mire en internet bajo su nombre, y encontrará una serie de fotografías que difícilmente tienen explicación, ya no solamente por el hecho de estar donde estuvo, porque cuando se habla de Cartier-Bresson como el ojo del siglo, estamos hablando de un señor que estuvo en la Revolución Soviética, estuvo en Rusia después de la muerte de Stalin, estuvo en la Guerra Civil en China entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, estuvo minutos antes y le hizo una fotografía a Gandhi antes de que muriera. Parece haber estado en todos los sitios donde tenía que estar. Estuvo en la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial, pero también, hizo fotografías de Sartre, de Camus o de cualquiera de los pintores de los cuales era amigo, de los fauvistas o de los surrealistas. Pero sus fotografías tienen un toque divino, tienen una magia. Él fue capaz a sus 70 años y vivió hasta los 94 de retirarse a sus 70 años y decir que él siempre le había interesado la pintura y que lo que quería era dedicarse a pintar, ¿no? La última parte de la exposición en el Centro Pompidou son sus dibujos, porque dijo que la fotografía no le interesaba más y que lo que le gustaba realmente era pintar. ¿Y qué tal se le daba este arte? Tremendo, ¿Sí? Era un gran artista. ¿Qué es antes de que Luis te haga la pregunta, me gustaría, porque has comentado algo, el ojo del siglo? ¿Qué es? Le llamaban así, ¿no? Sí, se habla porque él, por lo que fuera, simplemente porque viajó mucho y porque él no se consideraba un viajante, ni mucho menos un turista, porque él vivía y le gustaba los sitios donde estaba, sino simplemente porque fue capaz de seguir todos los acontecimientos del siglo XX y estar ahí. A ver si es que los provocaba él. Entonces estaba ahí, ¿eh? Luis. Si era, mientras hablabais de ese miliciano, ¿no?, de Robert Capa, que me parece que estuvimos con Carlos en el Museo de Thyssen y vimos la foto original allí, que también es verdad que impacta, ¿no?, y es quizá la más conocida, ¿no? Pero yo le preguntaría a Carlos dónde encontramos más arte, en las fotos en blanco y negro, en las fotos a color, en las fotos de las viejas cámaras o en las fotos digitales. Es una pregunta con trampa esto, ¿eh?
No, te lo digo desde el punto de vista de la ignorancia, ¿no? Yo te diría, a partir de los años 70, 60, la fotografía, o la gran parte de la fotografía, no lo que se considera fotoperiodismo, es difícilmente distinguible del arte. O sea, cuando Mapplethorpe comienza a crear obras, utiliza collage y utiliza fotografías, no. Es más tarde cuando comienza a fotografiar, digamos, bustos, perfiles de personas, digamos, culturistas, pero buscando un poco la simetría con Plaxíteles, ¿no? Lo que os comentaba, la fotografía nace como industria, pero desde un buen comienzo la simbiosis y la retroalimentación con la pintura es uno. Hablamos en el impresionismo de que fueron seguramente ellos y Courbet con el realismo en el siglo XIX, que son los primeros que salen del estudio y salen a pintar al exterior. Hay cuadros, por ejemplo, de Courbet que están basados en fotografías de las cuales él hizo o le hicieron, y a partir de aquí pintó cuadros. Después, otra de las cosas que seguramente no mencioné, pero que me olvidé en su día, fue que el impresionismo y el tratamiento del color seguramente no hubiese existido si el tratamiento de la luz y el blanco y negro no hubiese existido. O sea, hay un momento en que el público de alguna manera está ávido de la realidad, y entonces a partir de ese momento las fotografías ocupan dentro del imaginario colectivo. Estamos hablando de una pequeña parte. Los periódicos tenían una difusión muy pequeñita y las fotografías, no estamos hablando de las fotografías actuales, sino que la calidad era mucho más baja. Existió una especie de obsesión, y era analizar las fotografías y comenzar a buscar los detalles dentro de las fotografías. Por eso seguramente el expresionismo abstracto de los que estuvimos viendo un día crean las 2 dimensiones en vez de las 3, y por eso la teoría del ojo óptico, el ojo oculista que hablamos en su época, busca borrar los detalles y hay tanta inferencia con el color. Digamos, porque el blanco y negro y el tratamiento de la luz se lo quedó la fotografía en ese momento. Pero la alimentación y la influencia de una y otra es enorme. Por ejemplo, todos tenemos presente las fotos de Muybridge, que es el precursor de la secuencia de fotos, y vemos como el caballo salta, ¿no? Es a partir de ese momento que los pintores se dan cuenta que los caballos siempre hay un momento en que las patas no tocan el suelo, ¿no? Por ejemplo, podemos cifrar en 1855 a partir de las fotos de Muybridge, donde los pintores, sobre todo los impresionistas, comienzan a pintar bien. O sea, sin la fotografía seguramente la pintura no hubiese reflejado la realidad de forma verdadera. Seguramente es solamente a partir del siglo XX cuando la gente se comienza a dar cuenta de que hay una mirada fotográfica. Hasta ese momento la fotografía queda como documento, y entonces a partir de comienzos del siglo XX comienzas a ver fotografías. Una de las más conocidas es de J.P. Morgan, y ves una dureza en la mirada, ¿no? Seguramente en ese momento es la persona más rica del mundo, pero el público en general comienza a darse cuenta de que hay un alma detrás de la fotografía, cosa que hasta este momento no existía. Después, otra influencia que existe entre la fotografía y la pintura, y es la gente no visitaba en general los museos, o no los visita como un fenómeno sociológico que vemos ahora, ¿no? Hacemos tú y yo, Luis, colas de horas a veces para entrar a la exposición de Velázquez. Lo que hace la fotografía es sacar el arte a la calle, y esto no es un tema menor, es un tema importantísimo. Pero sobre todo lo fundamental, y es un poco la pregunta que me hacías, ¿no? Arte o fotografía, arte y fotografía. Yo creo que a partir de los años, por ejemplo, 70, una exposición que tú y yo vimos en el Guggenheim de David Hockney. No sé si recordarás que hay un cuadro que es la madre de David Hockney, y son como 30 polaroids hechas a diferentes partes del cuerpo de la madre, de la cara, con diferentes posiciones y diferentes luces. Eso ya no es fotografía, ya no es un documento, es arte.
Después, antes hemos hablado del Photoshop. Photoshop es pintura. O sea que no estamos hablando de... Es que precisamente yo te quería hacer la pregunta, ¿no? El Photoshop es el programa más conocido, pero ¿cualquier tratamiento digital tú crees que resta o puede llegar a sumar ese arte? No, yo creo que absolutamente suma. Se complementan, ¿no? Se complementan, y yo diría que a partir de hoy en día, a menos que venga con un pie de nota, o sea, simplemente una fotografía, la fotografía yo creo que ya es arte. O sea, tenemos desde fotógrafos, por ejemplo, una fotógrafa muy importante española que se llama Ukalele, hace unas fotografías, es una chica de la movida madrileña, seguramente. Habrás visto alguna foto de ella, por ejemplo, una que se ve a la Cibeles detrás y ella con un filete en la mano. Bueno, no esa fotografía y todas las que ella hace solamente una copia y después la pinta con pincel. Ajá. Lo del filete en la mano es porque tuvo un cáncer de mama, y entonces hay una cierta... Sí que es cierto, perdona que te corté, pero No, precisamente es que hoy veía que esto de la fotografía se puede convertir y se puede mezclar fotografía y vídeo como arte también, e incluso como denuncia, ¿no? Que lo del fotoperiodismo sería una manera de denunciar con un cierto arte a pesar de la desgracia, ¿no? Y hoy veía un vídeo, que es un vídeo en realidad hecho de fotografías de una chica croata que, bueno, pues se ve que su pareja la maltrata hasta niveles insospechados, ¿no? Y la manera que ella, porque, bueno, se ve que en Croacia las leyes no son como aquí, no la defienden, precisamente lo que hacen es, de alguna manera, aún la meten más presión a ella, ¿no? Y su manera de dar a conocer al mundo lo que le estaba pasando no fue hacerse una fotografía en el momento que había recibido una paliza, sino que decidió durante un año cada día hacerse una fotografía. Y la edición del vídeo está hecha, o sea, no es la típica cambio de fotos en la que ella se va moviendo, no, ella ha hecho de manera magistral que sus ojos siempre coinciden y sus facciones más pronunciadas siempre coinciden. De esta manera, cada vez que va pasando una foto, tú ves que es ella, porque se ve evidentemente, y ves cómo se va pues empeorando, porque hay palizas que la dejan absolutamente destrozada hasta el final, que es una chica además preciosa y al final no lo es, ¿no? Entonces, aparte de la tragedia, que es gravísimo, ¿no? Todo esto es una manera de denunciar lo perfecto. La fotografía en ese momento se convierte en un arte. Es un arte que no es el arte que comprendemos de que sientas emoción. Esa emoción no todo tiene que ser positivo, sino el arte te tiene que hacer sentir. En este caso, a mí me ha hecho sentir mucha pena, como casi todas las mujeres que veo maltratadas, ¿no? Pero quiero decir, bueno, como todas, no hay ninguna excepción, pero quiero decir que el tratamiento de la fotografía que habían hecho en ese momento, que ella decidió, se ha convertido en un arte sin ser un artista, ¿no? Sí, yo creo que no sé si ha sido a través del tiempo o a través de nuestra percepción, porque al final los medios técnicos, digamos que modifican nuestra percepción. Cuando antes hablaba de la mirada, la mirada de una de las primeras fotografías, digamos, de personaje, que es JP Morgan, lo que estamos hablando con esta chica croata, que no sería diferente del ícono del soldado republicano al que lo abaten cuando salta la trinchera, se convierten en símbolos y se convierten en íconos, con lo cual al final hay una cierta abstracción sobre ese hecho en concreto y al final se convierte en una metáfora, con lo cual estamos hablando de arte. Sí, Carles. A mí me gustaría pues explicarte un poquito y hacerte una pregunta, porque hoy día vemos que todo el mundo tenemos pues en los móviles cámaras fotográficas, cualquiera, el que más o el que menos tiene su cámara fotográfica. E incluso viendo en hechos históricos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ucrania, nada, los segundos ya lo tenías colgado en internet, distintas fotos, explicándote lo que estaba pasando al minuto. He escuchado por ahí decir a algunas personas que el gran, digámoslo así, fotógrafo ha muerto. Que los fotógrafos, por ejemplo, que nos has traído hoy, dos grandes fotógrafos para explicarlos, que eso, digamos, que no se va a volver a repetir, que han muerto. Porque hoy día cualquiera puede hacer una fotografía. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que el fotógrafo como testimonio seguramente sí que ha muerto.
Yo creo que el acceso que tenemos, y cualquiera de nosotros tiene yo creo que no hay nadie que se escape de tener un smartphone donde con el cual puedes hacer unas fotografías, digamos, absolutamente maravillosas. La parte de testimoniaje yo creo que sí que ha muerto. De alguna manera, el periodista no deja de ser un señor que hace una carrera universitaria y a la cual se dedica mucho tiempo, con lo cual yo considero de que hay una calidad y una capacidad de ver, porque al final se trata de lo que hablaba un poco Cartier-Bresson, ¿no? De ser capaz de ver y de entender lo que está sucediendo y traspasarlo con imágenes. Hay un clásico reportaje, el único, por ejemplo, de Rolling Stones. Vosotros me parece que conocéis perfectamente a la Annie Leibovitz. Ella fue durante muchos años la fotógrafa de Rolling Stones, la revista americana de música. Y entonces, cuando hubo la dimisión de Richard Nixon, Thompson, se llamaba Hugh Thompson, que era un escritor gonzo, quedó bloqueado después de muchos meses esperando de que Nixon dimitiera, y Annie Leibovitz fue la primera ocasión en que se publicó un reportaje sin el artículo acompañado. Entonces Annie Leibovitz supo sacar de la dimisión de Nixon una serie de fotografías que venían a decir aquello, y son unas fotografías realmente muy muy inteligentes. Una de ellas se ve, por ejemplo, como después de subir en Air Force One hay dos soldados americanos que enrollan la alfombra. Después hay toda una serie de fotografía detrás de la fotografía donde se ven todos los periodistas después de ver cómo Nixon ha dimitido. Entonces la Annie Leibovitz fue capaz de reflejar con las imágenes un hecho en concreto, y después, más allá del hecho, significaba o podía significar, yo qué sé, desde Nixon la caída de un presidente, la caída de un presidente que había mentido al Congreso, la caída de un presidente que había conseguido sacar a Estados Unidos de Vietnam, porque fue el presidente americano que traicionó a los vietnamitas del sur, pero retiró a todos los soldados americanos de allí, y fue la imagen de la derrota más absoluta, ¿no? Y eso fue capaz de transmitirlo simplemente con 5 o 6 imágenes, y seguramente ninguna de ellas tenía una fuerza visual en sí, porque simplemente trataban el tema sin tratarlo. Con lo cual, después de haber hecho esta especie de soliloquio, te vendría a decir de que podemos ver las manifestaciones de Irán, o unas señoras que tienen bastante valentía y son capaces de ponerse al volante en Arabia Saudí cuando las mujeres en Arabia Saudí no pueden conducir, y se hacen unas fotos y las cuelgan en Facebook. Pero yo diría que el fotoperiodismo y el arte fotográfico está un poco más allá de eso. Yo incluso, si me dejáis hacer un pequeño apunte, que no es una contestación porque yo no tengo ni idea de nada, ¿no? Pero el ejemplo sería, por ejemplo, los pintores. Todo el mundo puede pintar. Tú tienes acceso a un boli, a un papel, y un pintor también tiene un acceso a un boli y un papel. Seguramente, si me pongo a pintar yo, haré un garabato, y si se pone a pintar un pintor, hará arte con ese boli y ese papel, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Sí que es verdad que los teléfonos móviles nos han traído incluso, yo creo que sobreinformación, porque ahora todo el mundo puede informar y puede ser incluso contraproducente, pero el arte lo tiene el que lo tiene. Yo creo que de 1000 fotografías a lo mejor hay una que es arte, el resto son informaciones, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y la verdad es que sí que es verdad que algunas veces lo escuchas en internet. Por ejemplo, esta foto tan famosa del rey con Adolfo Suárez, sí, los dos de espalda y están abrazados, que tenía pues reflejo de mucho mensaje ahí. Sí. Y político, claro, además. Político, sí, político totalmente. Los últimos años de Adolfo Suárez y tal. Pues fue hecha por el hijo de Adolfo Suárez. Exacto. No fue hecha por un especialista. Entonces, claro, sí que es verdad que algunas, como dice Carles muy bien, quizás el fotoperiodismo de informar sí que ha muerto, pero yo creo que la fotografía es arte.
Carlas, hay una época en la fotografía que yo creo que también marcó un poco la historia de esta, y era la fotografía que se hacían a los difuntos. Era una manera de quedar reflejado esa última imagen para tenerla perpetua, y era una costumbre que quizá, bueno, no sé si nuestros oyentes conocerán esa costumbre que había, y más si nos remontamos a que no todo el mundo en una época tenía acceso a un fotógrafo porque resultaba caro. Pero bueno, yo creo que lo hacían porque los retrataban como si estuvieran realmente vivos y que quedara una imagen de ellos no tan macabra. ¿Tú qué piensas de ese tipo de fotografía? Bueno, ¿también es arte? Es arte a medias. Yo recuerdo haber visto una exposición en Visa por la Imagen, en Perpiñán, donde había una serie de fotografías, me parece que eran de niños peruanos muertos al nacer, y se veían dentro de las cunitas y se veían aquel color, digamos, marrón de las primeras fotos del daguerrotipos que eran tremendas. De todos modos, a mí se me quedó cuando estaba en la exposición de Mapplethorpe una frase que él decía, ¿no? Él decía: yo tengo la misma manera de ver, lo único que cosa es que yo no soy un escultor, con cierta pompa y también con una cierta osadía. Dice: no me he convertido en un escultor como Cellini, simplemente porque fotografiar es un arte más rápido. De alguna manera la pintura o parte de la pintura queda digamos apartada de la historia, porque la rapidez y el detalle que consigue la fotografía hace que, por ejemplo, lo que comentábamos antes, los retratos fotográficos, los retratos en pintura que existían en casa pasan a ser fotografías, y esto ocurre ahora con las abuelas que tienen a todos los niños cuando se gradúan y tienen las fotos encima de los muebles, y ocurrió en el siglo XIX cuando se inventó la fotografía. Hubo una corriente que se llamaba la corriente paisajista, y que de alguna manera a veces vemos en alguna exposición, pero que bueno, básicamente pintaba, fotografiaba paisajes y intentaba hacer un Photoshop de la época y les daba una cierta de fuera de focos, o los imprimía y los sacaba a la luz un poquito antes para crear un efecto difuso. Esta gente desaparece y en su lugar aparece lo que se llamó en 1870 la secesión de la fotografía, que es un señor que se llama Alfred Stieglitz, y este señor es el que marca el camino, y el camino que marca es salir a la calle, hacer fotografías y mostrar el mundo tal cual es. Bueno, Carlas, nos dejamos bastantes temas por tocar, pero yo creo que hemos hecho un gran resumen de lo que sería el arte, el fotoperiodismo, el arte en la fotografía, propiamente dicho, y que yo creo que se han dado unos nombres que, además, si te parece bien, pondremos un artículo o alguna cosa haremos en la web para que la gente pueda ver estas imágenes y conocer un poco más de ellos y ver lo que es el arte en fotografía sin retoque digital, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Porque, a ver, yo soy un apasionado del retoque digital, pero ver que estas imágenes no están retocadas digitalmente me alucina más todavía. Sí, exacto. Si te fijas, las fotos que puedes colgar de Cartier-Bresson tenía dos manías, pero dos manías muy saludables. Una, en principio él acostumbraba a imprimir muy poco. Esto se explica porque estaba dando vueltas por el mundo, con lo cual enviaba los carretes a París para que se revelasen e imprimiesen, y en principio casi todas sus fotos lo que ves es el negativo entero, o sea, no se recortaba. O sea, te das cuenta de la capacidad de ver y la capacidad de hacer fotografías de este señor. Mapplethorpe es todo lo contrario, es un señor en estudio donde hacía las fotos, colocaba a su modelo de la forma que quisiera y se estaba las horas necesarias para hacer la fotografía, pero ahí considerada como una obra de arte. Bueno, Carlos, pues yo creo que con esto la gente lo tendrá muy claro, y como siempre ha sido un auténtico placer. El placer es mío. Ana. Yo te voy a hacer una pregunta difícil. Venga, va, dinos algún fotógrafo
que importante para ti, actual? ¿Actual y vivo? Bueno. Vivo o casi, ¿no? Vivo o casi, con los pies en este lado. Bueno, no, te voy a mira, ukelele me gusta muchísimo y es arte. Hubo un fotógrafo que me gustó muchísimo y murió en Panamá. Los soldados americanos le dispararon, igual que le pasó a Couso, que se llamaba Juancho Rodríguez. Y recuerdo que de pequeño me impactó mucho y me dolió muchísimo su muerte. Yo seguro que recordaréis, él trabajaba para El País, parece que era freelance, pero trabajaba para El País, y se ven las fotos que los americanos no quisieron que viéramos, y eran todos los cadáveres en un tanatorio en Panamá después de la invasión que se acabó a Noriega. Después hay un fotógrafo argentino que murió hace muy poquito, pero que considero absolutamente maravilloso, que tiene más de arquitecto. Y la fotografía tiene esto, de que acaba habiendo muchos filósofos, fotógrafos y muchos arquitectos que se llama Humberto Rivas, y que colgaremos alguna fotografía suya. Por supuesto. Pues yo me gustaría hacer una pequeña recomendación. Una chica que está despuntando ahora, que se llama Ana Torralba, y que tendrá una página web muy pronto de fotografía que bueno, pues ella no quiere, pero que le encanta la fotografía y que yo creo que va a despuntar prontito. Anmatodi será el nombre, el nombre en clave que usaremos, pero que ya veréis que es muy recomendable, de luego que sí. Doy fe. Da fe también. Carlas. Vaya sorpresa. Se ha ido y todo, ha dejado hasta a ver, una cosa. Os recuerdo que yo soy la que manda los micros. Bueno. Aquí no habla ni el tato ya. Bueno, pues Carlas, un auténtico placer, de verdad. Es mío. Como siempre que estés aquí, ya sabes que puedes venir cada semana cuando quieras, y que la sección, pues prontito otra vez la tendremos por aquí. Bueno, piensa en un tema y... Pensaremos en algo de arte. Y lo hacemos. Perfecto, muchas gracias, Carlas. Gracias a ti, un abrazo.